Bueno, estoy con la exalumna Nuri Helves, egresada del Centro Educativo Sucre en el año 2019. Nuri, desde su perspectiva, ¿qué importancia tienen las matemáticas para la vida cotidiana o en la vida cotidiana? Pues tiene muchísima importancia porque ya teniendo las bases que la suma, la multiplicación, la división, con eso ya nos hace más fácil, por ejemplo, hacer una cuenta o defendernos en algo que necesitemos y ya sabiendo eso ya nos podemos defender. Bueno, y ahora desde su percepción, ¿cómo cree que uno debería aprender matemáticas? ¿Cómo deberían aprenderse las matemáticas? Pues la base de las matemáticas es ejerciéndola, practicándola para poderse aprender, porque si ya que uno no la practica ni nada, pues ya es muy difícil ejercer. Listo. Ahora desde su rol como egresada ya del Centro Educativo de Sucre, a veces uno eh, aprueba una materia o a veces la pierde en el caso de matemáticas. Cuando uno la aprueba y uno aprende, consideramos que eso es un proceso exitoso cuando aprende. Sí. Y de lo contrario, un proceso fracasado. ¿Qué motivos considera usted que se atribuyen al éxito o al fracaso del aprendizaje de las matemáticas? ¿Por qué puede ser exitoso el aprendizaje o por qué puede fracasar? El éxito depende de uno mismo, porque si uno se pone, o sea, en práctica todo lo que va aprendiendo eso, puede lograr ejercerlo. Pero si ya que uno que, por ejemplo, que ya en el colegio que no, yo me copio de aquel, que aquel me pasa, o sea, ya es muy difícil llegar al éxito, porque ese ya sería fracaso porque uno no está aprendiendo nada. Ajá, correcto. ¿Y cómo aplica el conocimiento que se adquirió durante su formación en la vida cotidiana? ¿Usted se aplica lo que aprendió arriba en Sucre cuando estudiaba ahorita en la vida cotidiana o no? Sí, claro, sí lo aplico. Por ejemplo, ahorita en el trabajo que tengo, ahí se aplica muchísimo. Hay que tener mucho pensamiento para que ya sea una cuenta de eso y usted no tenga el momento de utilizar la calculadora, ya tiene que pensar mucho. Se utiliza. Listo. Ahora, si usted recuerda cuando estaba estudiando allá en Sucre, trate de hacer memoria cuando estaban en las clases de matemática, no importa que fuera cuál profesor fuera ni nada de eso, pero las clases de matemática. ¿Cómo ve el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el seno del Centro Educativo Rural Sucre? ¿Cómo era más o menos? Pues para mí fue muy bueno. El profesor, mucha paciencia, nos explicaba, si nosotros necesitábamos, nos explicaba, no nos decía que no. Fue muy buena la enseñanza que nos dio él y siempre fue para el bien de uno, para que aprendiera. Y de pronto más o menos cómo era, o sea, digamos, ¿qué hacía? ¿Cómo era la clase? La clase era activa, había veces que nos hacía como dinámicas, como algo para que aprendiéramos y siempre era, o sea, bien, no era que hay que usted que la clase que muy aburrida, que no solo, o sea, era muy bueno para uno aprender. ¿Cómo qué estrategias de pronto utilizaba él? Como por ejemplo a veces que en la esta que las figuras o que mirara que piense que pasó tal cosa, imagínese, entonces en esto cómo la va a aplicar, si sirve para resolverlo o no y así. Bueno, y ahora, de pronto siempre en todos los procesos hay fallitas, ¿no? Sí. O hay cosas que pueden mejorarse. De pronto una o algunas sugerencias para que el proceso de enseñanza de matemáticas sea cada mejor, sea mejor. ¿Cuáles podrían ser las sugerencias? Eh, ¿Qué le dijera? Entonces me gustaría que la matemática se enseñara y hicieran esto o aquello. De pronto algo Que por ejemplo si ya, o sea, no le entiende al profesor o algo, que haya la manera de que por ejemplo sea a través de un video, de que alguien más le explique o que pueda hacer como le dijera. de pronto del lugar donde está, de lo que vive. Sí, por ejemplo, o sea, que ya que no sea entonces en el salón estar ahí, sino que salir, por ejemplo, que vaya a la cancha y que le va a explicar así, que más o menos imagínese tal cosa, o buscar siempre una manera de que si alguien no, ya de ninguna manera entiende, pues ya mirar a ver cómo se le hace el más fácil o a quién más le entiende para que pueda
que se le facilite mejor a él. Listo, listo, Nuri, muchísimas gracias.